Buen día con todos. Vamos a continuar con este tema de la visualización. Para ello, en este video vamos a hablar de la influencia del color, la posición, la longitud y el grosor. En primer lugar, la efectividad de cada atributo gráfico está condicionado por dos partes. La una es la expresividad, y no es más que la facilidad con la que el usuario podrá decodificar de forma precisa la relación entre valores representados. El otro atributo es la semántica, y es la facilidad con que el usuario podrá decodificar significados del valor presentado, ¿no? Entonces, estos dos atributos nos van a ayudar para que nuestras gráficas transmitan el mensaje que se quiere transmitir y sean más efectivas y se lo hagan de la mejor manera. Para ello, primero vamos a ver la tipología de las variables. Las variables que se pueden graficar son las cualitativas y cuantitativas. Para las cualitativas tenemos las ordinales. Aquí tenemos el símbolo que vamos a utilizar. Cuando vean este símbolo es que esa gráfica se adecua para ese tipo de variable. También tenemos la nominal, las cuantitativas discretas y las continuas. En primer lugar vamos a hablar del color, y dentro del color vamos a hablar lo que es el matiz. El matiz es un atributo muy expresivo en la codificación de lo que son variables nominales. Como aquí podemos observar en la gráfica, para representar variables nominales se lo puede hacer con colores, como vemos en la parte derecha, porque no les indica que tiene un orden en específico, se los puede usar, ¿no? Pero en el caso de utilizar variables ordinales, lo mejor es utilizar una variación del color, como del oscuro al más claro, o una variación de rojos, una variación de verdes, una variación de azules, como podemos observar en esta gráfica superior. Ahí es adecuado para utilizar, ya sean para variables, también las cuantitativas, ¿no? Si se quiere ordenar de mayor a menor, es muy efectivo. Acá podemos observar que no está siguiendo el mismo orden, por tal motivo este orden de color no se le podría usar. El color no es un recurso ornamental. Acá, al usar colores muy vivos para representar las gráficas, realmente es algo que cansa la vista y no se puede mantener la mirada por mucho tiempo. Hay algunas personas que son muy susceptibles a colores muy vivos, como es el caso de la gráfica que podemos observar en el lado izquierdo. Acá tenemos la misma gráfica con colores que no son tan vivos, se adecuan mejor a la vista. Acá no se está destacando nada en específico, pero se podría destacar, por ejemplo, si lo que queremos ver es solamente el departamento de IT. Esto de aquí lo podemos cambiar con un color un poco, se puede ser un poco más brillante, un poco más fuerte el color, y tratar de destacarlo, y los demás dejarlos con un color suave. Aquí podemos ver que el fondo también influye en la percepción del color. Si nos vemos por el tema de Data in Radio, podemos ver que el fondo no nos aporta en nada. Pero aquí en este caso nos está confundiendo, porque hay un degradado en la parte del fondo, en la cual va a confundir el entendimiento de una gráfica. Pero no todo es malo con el color. Cuando el significado es semántico, es muy fácil relacionarlo. Por ejemplo, en esta gráfica de aquí está relacionado el color con un partido político. Entonces, como todos los partidos políticos tienen su color en específico, si se presenta aquí los resultados de algunas elecciones y se ve por colores, fácilmente la gente puede llegar a interpretarlo sin necesidad siquiera de leer la etiqueta y decir cuál es la mayoría, o ese es el mensaje que se quiere transmitir ahí. Por lo tanto, los colores, cuando tienen un significado semántico, se los puede utilizar y los resultados son muy buenos. Aquí tenemos otro ejemplo
para colores que se utiliza la semántica es cuando tenemos alimentos. Por lo general los alimentos podemos relacionarlos con el color en los cuales tienen. Por decirles algo, el brócoli está de color verde o tenemos las zanahorias que está de color temote. Entonces es mucho más fácil relacionarlos el color con, en este caso, el vegetal, ¿no? Que tenemos el tomate con rojo, tenemos las patatas con color café, entonces es mucho más fácil de presentarlo. Cuando no hay una relación de colores con algún tema en especial, alguna cosa en especial, resulta más difícil relacionarlo. Por ejemplo, acá tenemos los continentes, tenemos África, Asia, Europa, América Latina, Estados Unidos y Canadá, donde no tienen un color representativo. Por decirles, Latinoamérica es siempre el color amarillo o África es siempre el color azul. No lo es, simplemente se ha asignado un color, pero acá en esta gráfica podemos observar que complica un poco relacionarlo, porque para poder observar de qué se trata o a qué pertenece una tendencia, tenemos que ver la etiqueta, ver a qué color pertenece. Pues en este caso podemos ver Estados Unidos, pertenece al color verde, y luego de ello ir a buscar a la gráfica dónde se encuentra el color verde. Entonces perdemos mucho, ¿no? Entonces para ello una solución que es muy efectiva y muy rápida es esta. Simplemente colocarlo al final. La etiqueta nos ayuda bastante, facilita mucho el entendimiento y la comparación. Ahora bien, en cuanto a lo que tiene que ver con saturación, brillo y matiz, se recomienda para las gráficas utilizar lo que son colores suaves para no cansar mucho la vista. Acá podemos tener el ejemplo de los colores vivos que se utilizan en las gráficas y acá la propuesta de unos colores suaves, los cuales va a permitir que no canse la vista. Siguiendo con los atributos, tenemos el atributo de la posición. Tal vez la posición es el atributo con mayor expresividad para codificar todo tipo de variables. Acá, por lo general, se lo utiliza para variables secundarias. Por decirles algo, en esta gráfica que tenemos aquí, tenemos el producto per cápita versus la gente, ¿no? La cantidad de personas, me parece que sí. Entonces podemos observar que en el eje de las X tenemos una variable, en el eje de las Y tenemos otra variable, pero en este caso podemos ver que la posición nos indica otra variable, ¿no? Entonces en este caso la posición viene a ser la cantidad de personas que han sido asiladas a nivel europeo. Entonces podemos ver, cruzamos las dos, pero la posición nos indica otro atributo, ¿no? También aquí está metido de por sí el área, que va con la posición también. La posición también puede ser semántica, como podemos observar en este gráfico, que representa los millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. Es fácil darse cuenta que están ordenadas o están ubicadas donde están los continentes. Por ejemplo, aquí está Estados Unidos, acá en la parte superior está Canadá, en la inferior México. Además de ello, si nosotros observamos aquí en la parte superior derecha, está asignado un color para los continentes. Está el rojo, tenemos acá que el azul está para la parte de Asia. La parte europea también está metida por acá. Entonces, acá la posición está representada de forma semántica en el lugar donde tiene la ubicación geográfica. Entonces de esa manera es mucho más fácil con la vista llegar a determinar dónde se va a encontrar las emisiones o dónde van a estar representadas las emisiones de lo que es el dióxido de carbono por país. Pero si nuestra intención es comparar, no nos va a ayudar mucho, ya vamos a ver por qué. En las siguientes láminas no se puede comparar muy bien áreas, teníamos que comparar más bien por medio de longitudes. Listo. En este les voy a hablar sobre el atributo que es el
uno de los mejores por su excelencia para poder realizar comparaciones. ¿Por qué? Porque es muy preciso, ¿no? Parte siempre de un mismo eje y por lo general sirve para no solo para variables cuantitativas, sino también para variables cualitativas, también puede ser utilizada. Pero una variación que tiene esta variable de longitud son las barras apiladas al 100%. Cuando nosotros tenemos este tipo de barras es muy fácil también interpretarlas, ya que si ustedes ven en el ejemplo, pueden tener un eje en la parte izquierda y darse cuenta la cantidad de mujeres y hacer una comparación y determinar en qué atributo la variable mujer es el más alto. Pero si ustedes hacen la comparación desde la parte derecha hacia la izquierda, pueden comparar también fácilmente la variable hombres. Entonces, las barras cuando están apiladas al 100% realmente les brindan una facilidad de entendimiento, ya que las personas lo pueden entender de mejor manera por la capacidad que tienen. Entonces son muy efectivas estas barras al 100% cuando tenemos dos variables. ¿Qué pasa si tenemos más de dos variables? Ahí se nos va a complicar un poco el tema de la visualización. Porque, por ejemplo, si yo quiero saber si el ítem A, que está de color gris, es mayor que el ítem E, que está de color gris, es muy difícil poder saberlo, ¿no? Si nosotros comparamos los gráficos que están más oscuros aquí, que están en negro, es fácil llegar a determinar cuál es el mayor. Igual lo podemos hacer con el color azul, pero difícilmente lo podemos hacer con el color gris. Por tal motivo ha dejado de ser funcional este gráfico. Y recuerden que esto de las barras apiladas al 100% es efectivo cuando tienen solamente dos variables, ¿no? ¿Qué pasa con estas barras apiladas? Aquí podemos observar en esta gráfica que nos habla sobre el uso de las plataformas para Business Intelligence. Y no quiere decir que esta gráfica que está en barras apiladas está mal. Tal vez no están respondiendo la pregunta que se quiere. Si la pregunta es saber cuál es la plataforma que más se usa, de acuerdo a estos parámetros que están colocados aquí, pues muy bien, se puede llegar a determinar que Tableau es la herramienta de Business Intelligence que más se usa actualmente. Pero si nuestra intención es llegar a comparar cada uno de estas características, entonces no nos serviría y nos serviría la gráfica de la derecha, como ustedes pueden observar acá, ¿no? Están divididos, todos parten de un mismo eje y se puede llegar a saber cuál característica o qué plataforma, ¿no? es eficaz con una característica en específico. Bueno, hay muchas gráficas en las cuales se ha visto que diseñan las barras, utilizan el atributo de longitud, pero las etiquetas se las gira, se las inclina para poder representar o poder relacionar con lo que es la barra. Y realmente esto dificulta mucho la lectura. Para ello, cuando se tenga este problema, la mejor solución es simplemente pasar de una barra, un gráfico de barras vertical a un gráfico de barras horizontal, donde les va a solucionar tremendamente el tema de la lectura de las etiquetas y relacionarlas con las barras. Pasando con el siguiente atributo, que es el área. Vimos una gráfica anteriormente donde estaban representados ciertos atributos como era el dióxido de carbono por área. Pero una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el ojo humano está acostumbrado a comparar longitudes, más no compara áreas. Entonces, al momento de utilizar áreas para realizar comparaciones, vamos a engañar. Y ya les voy a indicar algunas gráficas que son publicadas y cómo esto afecta
a las personas, o cómo puede exagerarse las cosas, ¿no? También acá en la parte de áreas están metidos de por sí los gráficos de Tarta. Ya hablamos en el anterior video sobre cómo utilizar estos gráficos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, un gráfico de dona que tiene la misma funcionalidad que un gráfico de Tarta. Un gráfico de árbol también se le conoce el de acá, como podemos observar aquí, donde la intención que tienen es tratar de representar el área. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a analizar qué está pasando aquí. Esta gráfica en esta gráfica se trata de representar cómo ha influido la crisis mundial en los bancos. Aquí vemos la economía que tenían los bancos en el 2007, luego llegó la crisis mundial y podemos ver cómo quedó en el 2009. Y están representados por el área, que para mí es una exageración. Ya vamos a ver por qué. Vamos a hacer énfasis en este banco de Morgan, en la cual fue la que publicó. Si nosotros observamos detenidamente y nos podemos a comparar, podemos decir que en el 2007 tenían un valor alto, descendieron al 2009, pero si nosotros tratamos de hacer la comparación, podemos ver que descendió casi en una tercera parte. ¿Por qué razón nos da a entender esto? Porque por lo general aquí se representa por el radio de la circunferencia y nuestro ojo inconscientemente toma el diámetro. Entonces, al hacer la comparación entre radio y diámetro, estamos duplicando la información. Entonces aquí fácilmente en este gráfico nos va a llegar a la confusión. ¿Qué pasa si nosotros pasamos esto a barras? Acá podemos observar ya una realidad un poco más objetiva, cómo fue en el 2007 este banco de JP Morgan y cómo quedó en el 2009. Y podemos observar que aproximadamente es el 50% de pérdida, como podemos ver en la gráfica de acá. Y en el anterior nos daba a entender que la pérdida fue mucho mayor. Entonces se trató de exagerar la gráfica. Y esto es no solo se los ve en este tipo de gráficas, también se los ha observado en líderes mundiales que han expuesto. Pero tal vez no sea la intención transmitir la información como tal. O sea, los datos están ahí, se los transmite tal y como son, pero el atributo gráfico al representar por área tiende a exagerar. Muy bien, otra forma de representar, como es el gráfico de Tarta, ya hemos hablado mucho del gráfico. Acá tengo un ejemplo más, en la cual si se quiere comparar estas porciones, y en este gráfico en específico de 65 más, se quiere determinar cuál de los tres es mayor, es muy difícil, ¿no? Entonces, acá, pasado a varas, es mucho más fácil comparar, ¿no? Entonces recuerden que el gráfico de Tarta solo se debe usar para dos variables. El área se lo usa específicamente para codificar variables secundarias. Como podemos observar acá, tenemos un gráfico en la cual representa la calidad de vida y la salud, ¿no? Los años de vida que puede tener una persona relacionados por los continentes. Acá el área está representando la población de cada uno de estos países. Como podemos observar en la parte inferior, quiere decir que la gente es más pobre y tiene menos expectativas de vida. Están ubicadas en la parte inferior y es el continente africano. De ahí podemos ver cómo va subiendo. Comienzan a aparecer países de Asia, luego países de Europa y Latinoamérica, como podemos ver acá. Pero en sí el área lo que le representa ahí es la población. Los gráficos de Tarta no son del todo negativos. Como les dije, aquí tenemos un ejemplo para el uso en dos variables.
Acá lo que se trata de representar en esta gráfica es la cantidad de afroamericanos que están en los diferentes estados de Estados Unidos. Entonces, rápidamente se puede identificar en qué estado está la mayor concentración de afroamericanos. Aquí podemos ver que, al parecer, no sé si me equivoqué, pero esto parece Nueva York, ¿no? Donde están ubicados un gran porcentaje. Entonces, cuando son dos variables ayuda mucho el gráfico de Tarta. Vamos con el siguiente atributo, que es el grosor. El grosor es una propiedad gráfica con una expresividad limitada, pero es muy útil para determinados casos. Acá les presento una gráfica en la cual es considerada la mejor gráfica en el siglo pasado. Tal vez no lo entenderán muy bien. Dicen, no, parecen una raíz, es que pertenecen a un árbol, pero una vez que les explique de qué se trata, me van a entender y van a darme la razón por la cual es considerada una de las mejores gráficas en el siglo pasado. Bueno, esta gráfica lo que representa es la cantidad de tropas de Napoleón Bonaparte que salieron desde Francia y cómo fueron disminuyendo, ya sea por enfermedades, ya sea porque sufrían accidentes por distintas causas, cómo fueron disminuyendo estas tropas y con qué cantidad llegaron o trataron de llegar a Moscú. Y se dieron cuenta que acá más o menos se disminuyó las tropas en una tercera parte, más de una tercera parte tal vez puede ser. Y decidieron regresar. Ni siquiera llegaron a la guerra, sino que regresaron y la gente fue muriendo también en el regreso. Acá tenemos que algunas personas quedaron acá, tal vez atrapadas, y se unieron al grupo de retorno. Y a la final, este pedacito pequeño de aquí son los que regresaron con vida. Entonces acá nos habla mucho, una vez que ya entendemos esta gráfica, nos habla mucho y nos impresiona mucho de cómo en una gráfica se representa todo el trayecto que tuvo Napoleón de Bonaparte hasta tratar de llegar a Moscú y cómo fue que retornó. Acá tenemos otro ejemplo en la cual lo que trata de representar es cuál es la frecuencia que existe de viajes entre distintas ciudades de Alemania. El grosor acá nos da a entender fácilmente que la mayor cantidad de gente viaja desde Berlín hasta Hamburgo. De ahí le puede seguir desde Múnich hacia Berlín. Entonces acá tenemos la conexión entre varias ciudades de Alemania y el grosor nos da a entender la frecuencia con la cual viajan las personas entre estos países. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado y vamos a hacer un pequeño análisis de gráficas con los atributos que les acabé de presentar. Muchas gracias.